Muy buenas tardes. Maestra Esperanza, empezamos, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues bien, otra vez nos encontramos y para Derecho Disciplinario MX es un verdadero gusto contar con su asistencia para este quinto evento de divulgación gratuita. A la conferencia La Prueba en el Derecho Disciplinario, a cargo del maestro Carlos Alberto Sánchez García, especialista en Derecho Administrativo y Amparo. Se les recuerda que para control de asistencia y expedición de constancias deben escribir su nombre en el chat entre asteriscos como ya lo hemos hecho con anterioridad. Enviamos un cordial saludo a todas las personas que integran nuestro grupo de WhatsApp, ya que son el alma y el corazón de la siempre creciente comunidad de Derecho Disciplinario MX. Ya lo saben. Y bueno, para presentar a nuestro invitado, soy el micrófono a Rodrigo Rodríguez Sánchez, fundador de Derecho Disciplinario MX. Adelante, Rodrigo. Gracias, estimada maestra Esperanza. Pues bueno, envío un fuerte abrazo a las más de 1000 personas que están en nuestro grupo de WhatsApp, que sin duda, como lo dijo Esperanza, son el alma y corazón de nuestra siempre creciente comunidad de Derecho Disciplinario MX. Saludo especialmente a la unidad de investigación del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz y a su titular, la licenciada María de Lourdes de la Loza González. Pues para Derecho Disciplinario MX siempre es un gusto contar con la asistencia de ustedes a nuestros eventos de divulgación gratuita, donde invitamos a expertos en derecho a que nos compartan sus ideas, reflexiones y conocimientos en esta materia que es de nuestro interés. Hoy contamos con la presencia de un experto en derecho administrativo, el maestro Carlos Alberto Sánchez García, que nos hablará sobre un tema esencial dentro del régimen disciplinario, la prueba. Voy a leer su síntesis curricular. El maestro Carlos Alberto Sánchez García es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la maestría en Derecho de la misma universidad. Se ha desempeñado dentro del sector público y privado en áreas de litigio y consultoría, enfocada en juicio de amparo, derecho administrativo, responsabilidad patrimonial del Estado y responsabilidades de los servidores públicos. Escribe mensualmente para la revista Paréntesis Legal y es autor del libro La suspensión en el juicio de amparo con la editorial Tiraldo Blanche del año 2022. Pues, estimado maestro, somos una creciente comunidad ávida de compartir y escuchar reflexiones en estos temas que tanto nos interesan. Están aquí presentes autoridades investigadoras, sustanciadoras, resolutoras de todos los ámbitos y niveles, abogados postulantes, estudiantes de derecho y personas interesadas en el derecho disciplinario. Muchas gracias por su generosidad y compartir sus conocimientos con nosotros. Eres muy bienvenido, maestro Carlos. El micrófono y nuestras atenciones son tuyas. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, Rodrigo, sobre todo por la invitación que me haces para estar en esta tarde, el día de hoy, compartiendo un poco de inquietudes más que de otra cosa sobre este tema de la prueba en el derecho disciplinario. Veo algunas caras conocidas ya en quienes estamos conectados, a los que ya tengo el gusto de conocerlos, pues un saludo. A quienes no, pues un gusto de acompañarlos esta tarde. Me ha invitado también al chat que hacía referencia a Rodrigo, y sí, es muy activo, doy fe yo de ello. A veces de pronto se descuida uno y hay 423 mensajes pendientes ahí que empiezan a llegar al chat, y la verdad es que ahí mismo se han nutrido de dudas que incluso a mí me han servido para profundizar un poco más o incluso para acrecentar la duda, porque desde luego que, como dice mi buen amigo Darío Ángeles, que por aquí veía hace un ratito, a veces si no puedes con ellos, por lo menos confúndelos. Y espero que en este día de hoy salgan más confundidos de lo que yo voy a entrar con todo lo que vamos a ver de prueba en el derecho disciplinario. Quiero que esto, la verdad, sea un poco más dinámico, más ameno. Si hay algún momento en el que quieran interrumpir, bienvenido. Estaríamos buscando la forma en la que podemos estar más en un diálogo que en solo estar en un monólogo de su servidor hablando durante un buen rato. Más o menos esto yo tengo pensado una exposición de unos 50 minutos, y igual sobre la marcha, si vamos teniendo alguna contribución de algunos de ustedes que también son conocedores de esta materia y que como operadores también les surgen muchas otras inquietudes que no todos podemos advertir, o que a lo mejor y no todos tenemos la experiencia relacionada a ciertos casos en particular.
Voy a abrir con algo que es algo que me interesa ahorita tratar como de primera aproximación, que es relativo bueno, vamos, me decían hace un par de sesiones en otro curso en el que estuve, que de pronto yo parecía que estaba inclinado a la noción de que tenemos un derecho administrativo sancionador disciplinario muy enfocado con los principios penales. Entonces me decían por ahí, es que tenemos alguien que defiende mucho el tema de la incursión de los principios penales en el derecho sancionador, un derecho administrativo disciplinario. Y la verdad es que no, la cosa vino más o menos así. Tratamos de enfocar la presentación que aquella vez hicimos y que algunos de ustedes incluso creo que nos acompañaron por allá también, con un aspecto netamente práctico y con los problemas que nos surge a partir de lo que tenemos hoy en día. Nuestro legislador, al momento de que empezó a idearse esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues tenía un origen en esa famosa ley de 3 de 3, y después de ahí empezó a surgir pues una cuestión de buscar empatar más o menos esa ley con estándares protectores en materia de derechos humanos muy propios del influjo penal, y más bien acabamos teniendo una ley de responsabilidades penalizada. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con esta asunción, hasta cierto punto acrítica, que se ha hecho de incorporar los principios del derecho penal, porque, como dijera el doctor Roldán Chopa, derecho administrativo no es derecho penal. Y creo que la construcción que paulatinamente se vaya haciendo de estos principios, de estas modalidades que tiene el derecho administrativo sancionador, disciplinario, aquí voy a todavía mezclar un poco terminológicamente ambos como si fueran sinónimos, aunque sabemos, y ustedes lo sabrán mejor que yo, que no se trata de eso. La cuestión resulta ser bastante curiosa, porque en uno de los puntos en los que tenemos este influjo del penal trasladado al administrativo sancionador, administrativo disciplinario, surgió que ya cuando lo trasladamos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o cuando lo trasladó más bien el legislador, las selecciones normativas que decidió incluir, pues de pronto empezaron a tener algo de, por así llamarlo, versión penalizada del procedimiento disciplinario de servidores públicos. Y de pronto surgieron los problemas de aplicación práctica, porque resultaba que los órganos internos de control, los mismos tribunales en materia administrativa y quienes llevamos esta materia desde el aspecto litigioso o consultivo, pues de pronto empezamos a tener un influjo muy característico en el que los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos pareciera que fueran un mini proceso penal, ¿no? Y tan así que hoy tenemos algo que empezó a surgir en la noción de la inclusión de los tribunales dentro de esta ecuación grande que tenemos ahora de la forma en la que se resuelven los procedimientos disciplinarios. Y esta inclusión de los tribunales, pues, ha tenido la particularidad de que cambió de tajo la forma en la que se venía utilizando los procedimientos disciplinarios. Y ahora, por ponerles una guisa de ejemplo, solamente un botón de muestra de este lado, platicábamos en sesiones anteriores, no de aquí, sino de otros, que en algunos estados, no voy a poner nombres, pero en algunos estados ha empezado a tener a decantarse esta idea bastante poco favorecedora, en la que los tribunales se le está trasladando, digamos, el costo, voy a ponerlo entrecomillado, el costo político de la toma de decisiones sancionadoras al tribunal. Es decir, los órganos internos de control, en algunos casos, no estoy generalizando ni mucho menos, pero trasladan la decisión al tribunal queriendo encuadrar faltas graves cuando no lo son, con tal de mandarlo a otra instancia y que ya no sean ellos quienes asuman pues por así decirlo, la responsabilidad política o incluso mediática que eso da lugar cuando de pronto se absolvió a X servidor público, y precisamente eso nos lleva al punto de hoy. Se le absolvió por el estándar probatorio, porque no se reunieron las pruebas, y las elecciones normativas que tuvo el legislador aquí es donde empiezan a impactar. Y con esto quiero abrir el tema de la prueba.
A ver, si bien, como dice Ferrer Beltrán, la selección de un estándar probatorio es indispensable para dos cosas, y una de ellas es para la seguridad jurídica de las partes. Cuando el legislador decide en cualquier procedimiento o proceso, al momento de normarlos, la selección de un estándar normativo le está dando también seguridad a las personas que van a intervenir en él, tanto si son autoridades como si son particulares. Aquí estamos hablando de términos generales. ¿Por qué razón digo esto y por qué razón también lo introduce Ferrer al momento de hablar sobre estándares probatorios? Esto es una parte esencial. Si yo sé de entrada cómo tengo que acreditar ciertas cuestiones de los hechos que deben ser objeto de prueba durante un procedimiento o dentro del procedimiento, mejor dicho, tendré la noción también de saber cómo diseño la estrategia probatoria para poder construir adecuadamente lo que busco. Si soy la autoridad investigadora, pues estoy buscando que se sancione al servidor público por una falta administrativa que considero que en su momento se cometió por parte de ese servidor público o del particular, si es el caso también. De tal manera que yo debo de conocer o ya conozco de entrada qué estándar probatorio debo de cumplir. Y esto no solamente es propio del derecho disciplinario, sino prácticamente de cualquier proceso. La seguridad que tienen las partes al momento de entrar al juicio, de saber qué tengo que probar y qué no tengo que probar, o hasta qué grado debo de probarlo, en la construcción del estándar probatorio es importantísimo. Por decirles un ejemplo que es lo que hizo nuestro legislador acá, con la inclusión del fraseo de más allá de toda duda razonable, y es donde empezó a tener demasiada complejidad, vamos a decirlo operativamente, porque si yo les pregunto a ustedes qué es eso de más allá de toda duda razonable, vamos a regresar más adelante con eso, pero pues van a decir, hay por lo menos 5 o 6 opiniones, tanto en la doctrina, como en las propias personas, como en los operadores, sobre este fraseo de hasta dónde llega más allá de toda duda razonable. Y les voy a poner el ejemplo para decirles que lo complicado no solamente es para ustedes. Allá en el derecho norteamericano, donde empezó la Suprema Corte de Estados Unidos a introducir este fraseo del más allá de toda duda razonable, al día de hoy, 2023, los casos que ha resuelto la Corte nunca se ha animado a decir qué comprende. Sí dice alguna que otra cosa relativa de cómo se puede, cómo, si es un estado psicológico, si no es un estado psicológico, la duda que se puede surgir, pero nunca ha dicho, a ver, más allá de todo duda razonable significa esto. Lo ha tratado de dejar a la abertura, a esta maleabilidad que pueda generarse para que los casos particulares puedan, digamos, concretarse esta visión del más allá de toda duda razonable, pero incluso en la cuna de este fraseo del más allá de toda duda razonable del penal norteamericano, ni siquiera todavía tiene una noción certeza de qué significa más allá de toda duda razonable. Y acá, la asunción que decidió el legislador para crear el estándar de prueba, precisamente con esto, del más allá de toda duda razonable, pues una elección que está impactando y que ustedes están viendo en la práctica, porque de pronto, tanto las autoridades investigadoras, las resolutoras, los tribunales que ejercen en esta materia, con la emisión, y aquí voy a poner otra vez las comillas, de sentencias que en realidad pues no creo que la terminología que usó al final el legislador de sentencias para la emisión de las resoluciones definitivas en estos casos de responsabilidades regulados en la Ley General de Responsabilidades sea la adecuada, porque en realidad estamos hablando de actos administrativos, que no es otra cosa, que es la emisión al final que se está teniendo. Pero alejado de esto, esa elección del estándar probatorio está significando que las decisiones que toma la autoridad investigadora al momento de realizar, valga la redundancia, la investigación y en su momento formular los IPRAS, está significando que a veces esta cadencia que tienen las autoridades, algunas veces de ofrecer muchas pruebas, ofrecer muy pocas, o creer que tal vez con una sola de sus pruebas que genera la convicción suficiente. Y el detalle del punto fino empieza en cuando tenemos ese estándar de prueba de más allá de toda duda razonable. Y esta cuestión es la que empieza a impactar al momento de resolverse los asuntos o cuando los asuntos recurren a los medios de impugnación o al eventual que escalan al amparo. Entonces, de pronto también la jurisprudencia del Poder Judicial Federal con esta
guía que le ha puesto la Corte de asumir este tema de los principios del derecho penal aplicados al administrativo, que lo trasladaron prácticamente acríticamente de las doctrinas españolas sobre esto, pues de pronto dice la Corte, hay que aplicarlos con matices. Muy bien, ¿cuáles van a ser los matices? Sobre todo cuando tengamos un conflicto en materia probatoria. Y dentro de esa noción de seguridad jurídica que da ese estándar probatorio, pues también nos aparecen algunas otras inquietudes, que es cuándo probar, cómo probar y quién va a probar. Y entonces, si me permite, Rodrigo, voy a compartir una pequeña presentación para de ahí sacar alguno de los temas que nos pueden llegar a causar conflicto, polémica, y sobre eso pues abrir un poco la boca para el debate. Adelante, Carlos, ya está habilitado. Gracias. A ver, cuando nos vamos a tener que ubicar dentro del contexto de las pruebas en el derecho disciplinario, pues hoy marcadamente tenemos dos. A veces, creo que por ahí hace un ratito antes de conectarme vi al magistrado Gándara, quien saludo con gusto, y por ahí él tiene una opinión muy consensuada sobre la función que tienen los tribunales administrativos en el contexto del derecho disciplinario. Yo creo realmente que la función que tienen los tribunales acá, pues de un lado tienen la que siempre han tenido, que es el control de legalidad, contencioso administrativo, digamos, pero ahora los convirtieron en autoridad sancionadora, y de repente acá ya la función que tenían de tribunal, pues me parece que se les diluyó, y los convirtieron en un tribunal que se dedica a sancionar responsabilidad de servidores públicos. Es decir, están materialmente emitiendo actos administrativos sancionadores de este lado o de absolución, como fuera el caso, y se viene, digamos, este cambio en la introducción de los tribunales en esta dinámica de los procedimientos de responsabilidad a generar tribunales que tenemos tribunales sancionadores realmente, que actúan materialmente como si fueran alguna autoridad administrativa, ya muy alejado de esta noción, voy a ponerlo así, como jurisdiccional que tienen clásicamente los tribunales administrativos. Y desde luego, sea un caso o sea el otro, la forma en la que van a controlar la legalidad, hablo particularmente de la forma en la que van a controlar la legalidad de los aspectos probatorios, cuando ya hay una resolución definitiva y se va a los medios de impugnación, va a ser hasta cierto punto distinto de la que van a tener que construir cuando actúan ellos para emitir las sanciones o para decidir no emitir las sanciones en esta materia. Y aquí algo que desde luego va a ser, digamos, la punta de lanza en el contexto de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, es que algo que viene construyendo la Corte desde hace muchísimo tiempo, con la noción de lo que antes le llamaban las formalidades esenciales del procedimiento, hoy ubicadas como debido proceso, de acuerdo a la primera sala, y precisamente uno de los puntos de reflexión más importante es saber, para que yo cumpla el debido proceso, lo principal que tenemos que estar teniendo es que pueda yo también no solamente participar, conocer del procedimiento, sino tener la oportunidad de llegar a la formación de un marco probatorio, pues tal vez no completo, porque esa complejidad es un tema aparte, pero sí tener la noción de que no solamente voy a ir a ofrecer mis pruebas, sino que esas pruebas en su momento tienen que ser valoradas, tomadas en consideración y sobre esa base poder construir una mejor decisión. A final de cuentas, todo procedimiento administrativo es, digamos, el cauce para que la autoridad construya mejores decisiones. Es decir, no ver estos procedimientos disciplinarios, por lo menos a mi parecer, digo, en la práctica sabemos que muchas veces esta guía que tienen los procedimientos administrativos es de un corte, digamos, más, por utilizar la terminología penal, pero más inquisitivo que otra cosa,
pero en realidad lo que buscamos es construir una mejor decisión. Decía Rodríguez de Santiago en uno de sus libros sobre metodología del derecho administrativo que precisamente el procedimiento administrativo busca que se allegue de la mejor y mayor información posible para construir mejores decisiones. A ver, a nadie le interesa decisiones en materia de responsabilidad de servidores públicos que no cumplan con los objetivos de un lado de la sanción, que no es el principal, sino también el de la disuasión del resto de las personas que van a ver en algún momento cómo se sanciona a otros pares y entonces tomarán conciencia, o ese es el ideal, que tomen conciencia, para que tampoco incurran en lo mismo y consecuencia de ello tengamos más sanciones de servidores públicos. No es el objetivo. De hecho, el objetivo es que tengamos menos procedimientos, porque eso significará que en algún momento el sistema empieza a funcionar o estará funcionando, tal manera que ya el procedimiento no será el ideal, sino lo que ya el procedimiento ocasionó a través de las sanciones con ese carácter disuasorio será lo que signifique realmente lo valioso del sistema. Pero si tenemos un alto grado de que las sanciones que se imponen llegan a contextos que generan impunidad por deficiencias de las autoridades, por tal vez en algunos puntos criterios algo rigoristas, o por la propia forma en la que opera el sistema, en la que tenemos pues una ley que la verdad significa una complejidad procedimentalmente hablando. O sea, si ustedes que operan la ley o que tienen conocimiento de cómo están los procedimientos en esta materia, entenderán ahora que los procedimientos se complejizaron para efecto de cómo se sustancian, resuelven, e incluso de los medios de impugnación que también tienen su complejidad. Aparte de esto, significa ahora que de pronto tuvimos el cambio de un procedimiento muy marcado que se llevó ante una sola autoridad que ya conocíamos a un procedimiento que se fue en algún momento tripartito entre quien investiga, sustancia y resuelve. Y eso ha producido que en algunos momentos el contexto de la toma de decisiones no sea el más favorable para la conducción. Es decir, la complejidad misma del procedimiento ha significado que en algunos casos las pruebas no están donde deberían de estar y sí están donde no deberían de estar, a la inversamente. Ahora, esto realmente del debido proceso, lo digo muy someramente para pasarnos al tema que nos interesa, involucra una parte esencial que es, a ver, la fase probatoria es indispensable para todo debido proceso. Si yo no tengo la posibilidad de ir a un procedimiento en el que pueda ofrecer las pruebas, tenga cierta apertura, tenga también un principio, digamos, de interpretación favorable a la recepción y apertura de las mayores medidas posibles para accederme de las pruebas, pues desde luego será poco útil o llegará a ser estéril si solamente tengo un procedimiento en el que nominalmente puedo llegar las pruebas, pero realmente no tienen la trascendencia suficiente para que sean valoradas, sean tenidas en consideración, o en algún momento también sean descartadas, porque no quiere decir que en automático todas las pruebas van a tener ese alcance que lleguen al final a ser valorables, y puede ser incluso que el estándar de pruebas se construya con una o dos pruebas, aunque tenga 100, o que teniendo 100 pruebas no llegue nunca a reunir ese estándar de prueba suficiente del más allá de toda duda razonable. Este caso, en el contexto precisamente del debido proceso, que es el caso Mina Cuero contra Ecuador, que pueden consultar la sentencia de la Corte Interamericana, que precisamente tiene que ver mucho con derecho administrativo disciplinario, y me parece que es básico ahora que todos los que nos desenvolvemos en esta materia pues, le echemos un ojo a esta sentencia. Si por ahí me permite una recomendación, el magistrado Gándara tiene por ahí un comentario que hizo para el Tribunal Administrativo del Estado de México, que viene muy ad hoc con precisamente lo que estamos platicando el día de hoy. Pero bueno, la sentencia es en sí interesante, esta modalidad en la que llegó la Corte Interamericana, en este caso contra el Estado ecuatoriano, porque precisamente todo derivó o empezó en el Estado ecuatoriano con procedimientos disciplinarios que pues no tuvieron las características para considerarse suficientemente sustentados bajo los estándares del debido proceso. Y una de las particularidades que surgía con esto pues, es el tema probatorio. Obviamente,
si la posibilidad de acceder y de llegar a un procedimiento en el que puedo ofrecer las pruebas con la pertinencia suficiente, incluso con temporalidades suficientes para poder yo construir mi marco probatorio, en este caso, de el servidor público, la persona que está sujeta a este procedimiento disciplinario, que lo que busca es defenderse, pues bueno, tendremos también unas violaciones en lato sensu a este debido proceso. Pero esta sentencia también resulta bastante interesante por una razón. También trata el tema de la asesoría jurídica de un abogado con conocimientos en materia para efecto de sustanciar el procedimiento y previamente a resolver que cuente con la asesoría suficiente, que es algo que ya tenemos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero que hasta cierto punto no se ha integrado a la totalidad de las etapas, digamos, del proceso de responsabilidad de servidores públicos, y que solamente se ha quedado en algunas. Y la otra más que tenemos dice que tengan que tener la asesoría incluso de abogados de oficio. Bueno, si aquí sí fuéramos tan penalistas, sancionadores, por así decirlo, como lo somos en algunas otras cosas, pues entonces también tendríamos que empezar a evaluar la idoneidad de la persona que va a dar esas asesorías. Si tiene o no tiene los conocimientos suficientes, o si los manifestó durante la integración del procedimiento. Ya ha habido uno que otro caso penal, no soy experto desde luego en penal, pero por ahí he visto algunas tesis en el semanario o en alguna sentencia que de pronto también hay que hacer el control de la parte de si la asesoría era técnica o no era técnica del abogado que fungía como defensor en el área penal. Bueno, acá puede ser que si nos volvemos tan puritanos como a veces somos, o a veces no quisiéramos, a veces estamos siendo más bien, con relación a los principios penales, pues tendremos que hacer también un control bastante similar. A ver, si Carlos Alberto, que fue a acudir a defender a X servidor público, tenía los conocimientos suficientes para hacer la defensa adecuada, y si lo hizo así. Y otro de los puntos interesantes que viene de este lado, con esta sentencia de Mina Cuero, es que también nos permite dar una vista a algo que en la práctica sucede y que puede también, si nos volvemos otra vez tan estrictos con los principios penales que nos influyen a estos procedimientos, pues entonces ser también estricto con las cuestiones que está haciendo o están haciendo las autoridades investigadoras en el contexto de sus labores. Más en particular, si es que las autoridades investigadoras en algún momento están generando pruebas ilícitas. Y el control de esas pruebas ilícitas, la forma en la que se van a dar, va a ser también importantísimo para cómo se va a integrar este contexto de procedimiento disciplinario de servidores públicos bajo un estándar de debido proceso. Entonces, aquí de pronto, ¿qué es lo que sucede? Tenemos nuestra Ley General de Responsabilidades Administrativas, que incluyó expresamente principios de que la investigación se va a dar con respeto a derechos humanos, y entonces también las pruebas que violen derechos humanos, también habría que pasarlas bajo ese rasero de si son o no son pruebas ilícitas. Entonces, el control que tengan las autoridades sustanciadoras, resolutoras o los tribunales en los medios de impugnación a posterior o cuando actúan materialmente como resolutoras, pues también va a ser bastante interesante ver hasta dónde vamos a llegar con ese lado, que es algo que vamos a ver más adelante. Y aquí cuando los decía con las elecciones que tiene el debido proceso, esa es una cita de López Olvera y Zanabria Pedraz, que tienen un libro que está de hecho disponible digitalmente al acceso de todos sobre prueba en el procedimiento disciplinario, que si bien me acuerdo lo editó el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Muy buen libro que fácilmente lo consultan en digital, que está a disposición gratuita, una ventaja enorme. Y precisamente con este estándar del debido proceso es ahora también lo que hacen las autoridades al momento de investigar, con este tema de la exhaustividad, la eficacia de la investigación, cómo integran su elenco probatorio que van a llegar a incorporar ya formalmente dentro del procedimiento de responsabilidades. Pues bueno, dice también, hay que incorporar los mejores métodos de investigación. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuáles son los mejores métodos de investigación para una autoridad investigadora? ¿O cuáles son esas buenas técnicas internacionales, mejores prácticas internacionales
para las autoridades investigadoras. O formulo de otra forma la pregunta, tal vez alguno de ustedes se anime, o si no la dejaremos para el final, de ¿qué metodología utiliza la autoridad investigadora para realizar sus investigaciones? ¿Tienen metodología? ¿Asumen que hay una metodología? ¿O van, como tradicionalmente sucede, enviando oficios por aquí y por allá, buscando de las auditorías y de aquí te requiero a ti, te requiero por allá, y de pronto tenemos o un montón de documentales o un montón de declaraciones de otros servidores públicos que van a hacer a requerimiento de las autoridades investigadoras? ¿Lo hacen con una metodología? Yo les digo en lo personal, creo que no. No digo que sea algo generalizado, pero creo que no. Realmente creo que nadie ha asumido el cómo va a ser una metodología de investigación para construir lo que va a ser después, pues, el informe de presunta responsabilidad y, consecuencia de ello, pues, la detonación de todo el procedimiento posterior. Aquí es donde viene del lío de las partes interesantes, porque aquí sí, por decirlo, la Ley General de Responsabilidades, asumiendo este tema del influjo del derecho, los principios del derecho penal y esta noción de que la potestad punitiva del Estado es única y que se divide en el lado penal y en el lado administrativo, con la que yo les diría que de entrada hay que ser críticos con ella, no hay que asumirla como si se tratara de un dogma, porque no lo es, ni mucho menos, ni es pacífico la discusión que se tiene sobre ella. Y el punto esencial es, a ver, acá la elección normativa que decidió el legislador con el tema de estándar de prueba, carga de prueba y la presunción de inocencia significó, por un lado, la introducción de esos conceptos que ya venían operando en la jurisprudencia previo al cambio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero ahora creo que incluso hasta potenciado, o con la finalidad de ser una ley, voy a ponerlo otra vez entre comillas, garantista con los servidores públicos y darles pues ciertas elenco de garantías para la sustanciación de los procedimientos. Pero esto ha significado entonces que tenemos procedimientos en los que el estándar de prueba a veces se confunde con la carga de la prueba y también a veces la presunción de inocencia, que casi siempre brilla por ausencia y es hasta motivo de alguno que otro meme o de alguna que otra mofa dentro del derecho disciplinario, que el servidor público, la persona en general, sujeto a un procedimiento de responsabilidad, dice tiene plena presunción de inocencia durante la sustanciación del procedimiento. Y bueno, ustedes que lo ven día con día, al igual que un servidor, sabemos que pues esto pocas veces lo vamos a concretar de tal manera con esa famosa regla de trato con la presunción de inocencia. Pero aquí, al momento que el legislador decidió tener el fraseo que tiene en la actualidad la Ley General de Responsabilidades Administrativas, creó tres cosas con este artículo 135. Primera, el principio de presunción de inocencia, que va a aplicar con sus matices de distintas formas durante el procedimiento, posterior al procedimiento y al momento de la que se van a emitir las resoluciones y también hasta el punto en cuando se están ejecutando. Que tiene que ver con que hasta yo en tanto la autoridad demuestre, y aquí es donde empieza la parte peliaguda, digamos, de este lado, con el más allá de toda duda razonable, la culpabilidad del servidor público en la comisión de la falta administrativa, pues yo lo presumo inocente. Y entonces es donde la presunción de inocencia adquiere matices distintos dependiendo la etapa del procedimiento en la que estemos. Y si ustedes recordarán, pues los principales temas relativos a cómo se interpreta la presunción de inocencia, pues son estrictamente de la raíz penal en la que se han desarrollado. Y viene la otra parte, que es con el tema de la carga de la prueba, que viene a ser de las autoridades investigadoras. Así es que cuando ponemos a radiografía, digamos, nuestro sistema de responsabilidades administrativas al día de hoy, tenemos que hablar de que hay dos, digamos, temas que son los que destacan, o yo destacaría, por lo menos en lo personal. Es regalado. Sí, por eso le digo, pero por eso le estoy comentando que con este regalado estaba antes, digamos, el estándar probatorio para aprovecharnos ahorita el chascarrillo que surgió. Y ahora trataron de complejizarlo un poco más. ¿Qué sucede ahora con esta forma de la asunción de un estándar de prueba elevado? Pues que entonces tenemos dos problemas esenciales, ahora que son los que destacan.
Uno es el tema de la tipificación, las faltas administrativas. De nueva cuenta del fraseo penal, pero vamos a decir los de los configuración de una falta administrativa como tal, que es que algunas veces se pasan como graves las que son graves y algunas veces las que son graves aparecen como no graves. Y también que de ese lado con el tema de la calificación, pues los medios de impugnación no están tan centrados o están más acotados a esa forma en la que se empiezan a cuestionar esas calificaciones. Y ahora los denunciantes, con la legitimación que se les ha abierto también, pues pueden empezar a cuestionar esa calificación de las faltas. Pero ya el problema de cuando se reúnen la tipificación de las faltas administrativas es uno de los grandes problemas. Y el otro viene a ser con el tema de las pruebas y el estándar probatorio que se construye para efectos de poder imponer una sanción o de no imponer una sanción y absolver a ex servidor público sujeto a un procedimiento administrativo. No se trata de que si va a ser sujeto de procedimiento administrativo, pues en algunos casos pareciera que lo que se presume es la culpabilidad, ¿no? Entonces, que se busca más bien cómo generar la laxitud suficiente de ese estándar de prueba para que sí alcance a sancionar. Si ya después en el juicio de nulidad, en el posterior amparo, nos revocan la sanción, pues ni modo, ¿verdad? Pero pues la autoridad habrá cumplido con su encomienda de estar sancionando. Pero hay que asumir que la emisión de sanciones no genera por sí, o sea, la cantidad, vamos, no genera por sí mismo el tema de si hay o no impunidad. Por ahí nuestro buen amigo Darío Ángeles tiene un par de estudios sobre precisamente impunidad con las sanciones administrativas, que también están disponibles de libre acceso digitalmente. Si por ahí los buscan de sanciones administrativas, impunidad, Darío Ángeles, les va a salir, la verdad, muy buen material que yo les paso el tip, digamos, para que lo consulten. Y también, pues, conozcan también cómo la métrica, que es mucha métrica del tema de un muestreo de las sanciones, pues nos da una luz de cómo eso en algunos casos no estaba teniendo los efectos suficientemente necesarios para no generar esos huecos, vacíos de impunidad, que es lo que estaba sancionando. Esta frase, ahorita hablando del tema de los estándares probatorios y hasta dónde llegamos, es un libro de Frederick Schauer, se llama The Proof, que esta traducción es mía, un poco libre, pero dice, la cuestión entonces de cuando hablamos de los estándares probatorios es qué tanta certeza es suficiente y cuánta incertidumbre podemos tolerar. Porque si buscamos certezas, tendremos que también tener los casos en los que tenemos varias cuestiones que la certeza no se va a poder llegar a dar. Y más bien lo que tenemos es una parte de certeza y una parte de incertidumbre. Esto naturalmente también se traslada prácticamente a cualquier proceso jurisdiccional, en los que si bien algunos doctrinarios están hablando sobre la búsqueda de la verdad en el proceso en general, en los procedimientos, sabemos que este estándar de certeza de llegar a la verdad o que el proceso sea el conducto para llegar a verdades, pues muchas veces estará fuera del alcance. Y en la doctrina suena bastante interesante, aunque sabemos que en la práctica, con todas las cuestiones de incertidumbre que se pueden dar dentro de un marco de un proceso, es complicado. Pero el tema de saber qué tanta certeza es suficiente y cuánta incertidumbre podemos tolerar nos lleva a una pregunta de cuántas pruebas son suficientes y para qué. Es decir, no hablo de pruebas cantidad, o sea, decir 1 o 100 pruebas, sino hablo de con cuántas pruebas rompo esa cadencia de qué incertidumbre puedo tolerar y lo más importante es ¿para qué quiero esas pruebas? Porque tal vez y tengamos pruebas que sean muy efectivas para un contexto distinto, que no es el administrativo sancionador disciplinario, y que en el administrativo sancionador disciplinario, con este estándar de prueba alto, no sean suficientes, pero pudiera llegarse a dar, y de hecho se va a dar el caso, por ejemplo, si utilizáramos el comparativo para hacer un parangón con los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado y los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos, en ambos, el Estado como tal, ya sea a través de las autoridades investigadoras o el Estado en general como actor administrativo, tienen que cumplir un cierto estándar. Dice allá en el responsabilidad patrimonial del Estado, acreditar la regularidad de su conducta.
Y ok, allá no tengo un estándar probatorio, entonces podría decir, pues sí actúa con regularidad porque tiene 1 o 2 pruebas y tal vez esas mismas pruebas no sean suficientes para acreditar una falta en términos de responsabilidad de servidores públicos por la inclusión de este estándar del más allá de toda duda razonable. Allá en el contexto norteamericano, hay algo que tanto los filósofos del derecho norteamericano como la práctica de la propia Corte norteamericana han utilizado como esto del credence, que es decir, si lo trasladáramos a un valor numérico, ese más allá de toda duda razonable equivaldría a que tenga una certeza del 90%. Una de las preguntas que viene aquí a colación en nuestros, que es muy complicado trasladar un contenido numérico, hago la acotación, pero en nuestros procedimientos de responsabilidades administrativas acreditamos la comisión de la falta administrativa hasta un 90%, de tener esa credibilidad de un 90% seguro de que se cometió la falta, y esa nos puede servir para generar un estándar de más allá de toda duda razonable, porque ese estándar le permite a la autoridad investigadora saber que tiene que llegar hasta cierto límite de acreditar con sus pruebas que la falta se cometió, y desde luego al servidor público que está sujeto al procedimiento también la estrategia en la que va a realizar su defensa o qué pruebas va a llegarse él al procedimiento para que se acredite que no es él el responsable, pues desde luego también generará una toma de decisiones anticipadas. Yo voy a decir, por decirlo, si sí lo trasladáramos a un aspecto numérico, como con este ejemplo que les ponía del credence en Norteamérica. Bueno, a ver, tal vez dirá el servidor público, si es que, aunque reitero, esto debe ser complicadísimo en la práctica, pero vamos a poner si fuéramos números redondos, es decir, yo creo que la autoridad al momento de realizar el IPRAP tenía pruebas para acreditarme el 55% de la comisión de la falta administrativa, y eso me da lugar a que pues tenga cierta confianza de que a lo mejor no necesito ofrecer pruebas, sino solamente tratar de concretar mi defensa sobre las deficiencias probatorias de la autoridad investigadora. Que aquí abre un punto y un botón de muestra que es bien interesante en la forma en la que también se construye desde el lado de quienes realizan la defensa de los servidores públicos, o en su caso en el momento de que van a resolver estos procedimientos de responsabilidades las autoridades o los tribunales. Y me refiero a un caso en particular, es decir, a ver, la estrategia de defensa de una persona sujeta a un procedimiento disciplinario puede no ser allegar más pruebas. Es más, puede decidir, y creo que puede ser una salida estratégica bastante válida, obviamente atendiendo las características del caso, pero en realidad de construir su defensa sobre la base de qué errores probatorios hay en la investigación, o cómo las pruebas que adoptó o que aportó más bien que generó en su investigación y que después aportó al procedimiento la autoridad investigadora, pues tienen falencias, deficiencias, tienen las características de no haber sido recabadas bajo estándares de derechos humanos, y entonces la construcción de el servidor público en el momento de su defensa va a ser demeritar el aspecto probatorio que tiene la autoridad, y tal vez con eso va a ser suficiente para generar esa duda que dé lugar a la absolución, porque siempre en estos casos tendremos que con esta creación del estándar de prueba también nos da las salidas que tienen que producirse al momento de las resoluciones o de las sentencias que se emitan en estos contextos de procedimientos, que es decir, los resultados que van a darse. A ver, si la asunción de estos estándares de prueba de más allá de toda duda razonable nos dice que en caso de duda la persona debe ser absuelta, pues muchas de las veces lo que tiene que generar el servidor público o el particular que está sujeto a estos procedimientos es esa duda. Y con eso de duda vamos a pasar un poquito más adelante. Bueno, en el contexto de la presunción de inocencia que tanto cariz tiene con el derecho penal, pues la Corte ya lo ha interpretado hasta cierto punto, de que tenemos procedimientos que actúan como regla probatoria, regla de tratamiento y estándar probatorio. Entonces, los matices que tienen estos contextos tienen que obedecer a cada uno de estos clases probatorio durante como regla probatoria de quién tiene que aportar las pruebas al procedimiento como tal, la regla de tratamiento de ser presuntamente inocente hasta que se demuestre, en nueva cuenta, más allá de todo duda razonable, la comisión de la falta administrativa,
y después ese estándar probatorio del más allá de toda duda razonable, que hasta allá tiene que alcanzar la destrucción, digamos, de esa duda para que alcance a sancionarse. Y esta sentencia o este extracto de la sentencia de la primera sala, aclaro, es obviamente penal, pero es cuando la Corte entró, digamos, ya a una caracterización o tratar de poner elementos sobre la mesa un poco más pragmáticos para saber qué es eso de más allá de toda duda razonable. No quiere decir que en automático tomemos esto de más allá de toda duda razonable en el contexto de estos párrafos que viene aquí con la sentencia de la Corte, a rajatabla y trasladado sin más a los procedimientos administrativos de responsabilidad de servidores públicos. Porque le reitero, no se trata solamente de decir, bueno, a ver, hay más allá de toda duda razonable en el penal y hay más allá de toda duda razonable en los procedimientos administrativos disciplinarios. Bueno, pues si acá en el penal ya empezaron a decir o ya la Corte dio los parámetros suficientes para decir que es más allá de toda duda razonable, pues en automático son los mismos que yo voy a adoptar dentro del derecho administrativo para la construcción de las resoluciones que se emiten en esto, y aquí dijo el resolución lato sensu, con lo que decía que yo no estaba de acuerdo en la terminología de usar sentencias para referirse a las resoluciones que se emiten, pero eso es materia aparte. Y acá, cuando la Corte entra en los procesos penales, en este caso, con el más allá de todo razonable, y la duda que genera la hipótesis de la culpabilidad de la acusadora. Y acá ocurre algo muy similar. Cuando la autoridad investigadora formula el IPRA, como tal, ya asumió, de acuerdo a su postura, que un servidor público, de acuerdo a las pruebas que ella ya recabó, que en su investigación logró complementar, para esa autoridad investigadora, ese particular o ese servidor público que va a ser sujeto del procedimiento, tiene un grado de culpabilidad. Por consiguiente, en teoría, al momento en que formula el IPRA es porque tiene la convicción de que ese servidor público cometió la falta administrativa al amparo del marco probatorio que ha construido para tales efectos. Viene a ser bien interesante desde este lado cómo la autoridad investigadora va a tener esa noción. O, lo mejor de todo, cuando les decía hace un momento, si tienen una metodología para la investigación, pues desde luego también tendrán una metodología que evalúe el estándar, más allá de toda duda razonable, de que si con las pruebas que tiene le alcanza suficiente. Creo yo que esta es la parte en que las autoridades investigadoras sí investigan, hacen su investigación, recaban pruebas, pero nunca trazan, o hasta, bueno, no voy a decir nunca, pero en la generalidad que he observado, no quiere decir que sea una certeza absoluta, pero no hay esta dimensión de saber, de tomar las decisiones efectivas, de someter a una persona a un procedimiento de responsabilidades con este estándar probatorio, y que para esa autoridad ya no exista duda sobre la culpabilidad, pero esta duda se va a trasladar durante todo el arco que se va a desarrollar el procedimiento. Es decir, esta duda razonable se tiene que desvirtuar cuando se desahoguen las pruebas y al final cuando se emita la resolución correspondiente. Dentro de esta misma sentencia, la Corte sigue abundando y dice la Corte, bueno, no vamos a hablar de que se trata de una duda psicológica. Si para esa persona que le toca resolver en su interior, en sus fueros internos, tiene duda y dice, bueno, igual y tal vez ese servidor público no era el responsable. Tal vez sí, pero tengo la duda. Y acá es donde viene la Corte con empezar a sostener que se trata de una incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación. Y desde luego, esto a veces, si lo trasladáramos con este fraseo de la epistemología de las falsaciones, pues de luego sería más o menos lo equivalente a ver, si la hipótesis formulada por la autoridad investigadora en el IPRA alcanza a soportar este grado de falseación que no genera una duda sobre si la hipótesis es certera o no. Y entonces empezamos a hablar ya de hipótesis que tuvo que haber construido la autoridad investigadora para desvirtuar o alcanzar ese estándar de más allá de toda duda razonable.
la pregunta obvia viene a ser, ¿construyen hipótesis? O, mejor dicho, ¿es necesario que construyan una hipótesis para efectos de formular el IPRA? Pues desde luego que no va a estar explícito, que nadie va a estar diciendo, la hipótesis de mi IPRA es esta, pero sin lugar a dudas, sí tiene que haber por lo menos un hilo conductor en la que les permita generar cierta metodología para formular las imputaciones, tanto en la investigación como en el momento en que hacen el informe de presunta responsabilidad administrativa, donde le irrogan la falta a cierta persona y lo hacen que se someta a un procedimiento de responsabilidades. Que dicho sea de paso, si ya lo voy a someter a un procedimiento de responsabilidades es porque yo como autoridad investigadora tengo la certeza, más allá de este estándar también aplicables para ellos, de que es él y solo él, o tal vez él y otras personas, quienes cometieron la falta administrativa. Y entonces no se trata de hablar de una duda en un contexto psicológico, decir, bueno, igual y sí, igual y no, no estoy tan convencido al 100%. O sea, no se trata de elegir entre yogur de vainilla, perdón, helado de vainilla o helado de chocolate. O sea, esto es más un tema de elección de si lo que formuló la autoridad investigadora en su momento puede resistir, por así decirlo, la falseación. No quiere decir que sea lo único, la forma en la de construir este estándar, y ahorita les doy un ejemplo de una alternativa que traza Ferrer, que yo la trasladé un poco a esto. Viene también con un punto esencial ahora con este tema de el enlace de la presunción de inocencia con el de pruebas, porque sucede en algunas ocasiones, y esto es un problema que práctico, que lo cita Alejandro Nieto en su libro de Derecho Administrativo Sancionador, que está bien, la autoridad investigadora tuvo mucho tiempo, no sabemos si la investigación se echó 1 mes, 2 meses, 3 meses o lleva construyéndola hasta 1 año o más. Ahí la autoridad investigadora tiene el tiempo que decida para construir, obviamente el tiempo que decida teniendo en consideración las prescripciones, desde luego, pero digamos, no tiene una limitante temporal de ese lado que la acote. Y el particular sí, porque al particular cuando lo emplazas ya al procedimiento, pues le dices, la audiencia está al día y ese día tienes este tiempo entre el momento que te emplazo y el momento que va a ser tu audiencia para que tú tomes las decisiones sobre tu defensa. Y eso lleva implícito, desde luego, también las decisiones sobre qué pruebas vas a decidir aportar, qué pruebas no vas a aportar, o cómo vas a combatir o a mostrarle a las autoridades que van a estarse encargando de la resolución de tu asunto que hay deficiencias, falencias o que el cuadro probatorio que presenta la autoridad investigadora no alcanza ese estándar de más allá de todo razonable. Pero sucede también que el hecho de que cuando el particular o el servidor público llega al procedimiento y ofrece pruebas y se las desechan o no se las tienen por admitidas en algunos contextos, cuando sí debieron de haber sido tenidas en consideración, admitidas y en su momento valoradas, también genera un problema a la presunción de inocencia, porque ya no le permitieron desvirtuar la, voy a decirlo así, acusación que le presentó la autoridad investigadora por no haber tenido la oportunidad de que esa prueba que él consideraba idónea se haya trasladado y valorado en su momento. Y eso, desde luego, no solamente va a ser una valoración intraprocedimental, sino que también puede ser ameritado, como esta sentencia del Tribunal Constitucional español que cita Nieto como una violación al principio de presunción de inocencia. Y acá es donde viene en otra vez la misma cita del libro de Nieto con otro ejemplo de otra sentencia del Tribunal Constitucional español. Y dice, la presunción de inocencia es una presunción juris tantum que puede desvirtuarse con una mínima actividad probatoria producida con todas las garantías procesales que pueda entenderse de cargo y de la que puede deducir la culpabilidad del acusado. ¿Por qué la leo y por qué me parece que esta cita es pertinente? Por una razón sustancial. La presunción de inocencia entendida es una presunción juris tantum y es algo que tenemos que empezar a interiorizar en estos casos. A ver, no quiere decir que sea una barrera infranqueable, más bien es cómo desvirtúo esa presunción, cómo destruyo esa presunción de inocencia que tenía el particular. Y no quiere decir que la actividad probatoria tenga que ser, llegué con un expediente en el que tengo documentales por 2,000 páginas
y las declaraciones de otras 3 personas, siendo que tal vez esa falta administrativa con 10 páginas de algún documento y con la declaración de alguno más, tal vez con eso alcanzaba a destruir esa presunción de inocencia y por lo tanto en su momento también podía llegar a alcanzar ese estándar de evitar que exista una duda que dé lugar a la absolución. Pero no quiere decir que nuestra ley general no pueda tener contrapuntos en los que pareciera que más allá de hablar de presunción de inocencia, tendemos a, la redacción que decidió el legislador, vamos encaminada a parecer que tenemos presunción de culpabilidad. Por ejemplo, estos 2 casos, del artículo 50 y el artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde parece que la presunción se invierte y entonces se traslada al servidor público que tenga que demostrar la inexistencia de los daños y perjuicios en este primer caso. Y si ustedes ven la redacción que decidió el legislador, que no se trata de comenzar a solamente tener la cita de artículos sin más, sino es también para que vean que nuestra ley no es pacífica en cuanto a la forma en la que decidió construir sus contenidos en este ir y venir entre el somos demasiado garantistas o no somos demasiado garantistas. Y entonces generamos faltas administrativas, no graves en este primer caso, que se generan de manera culposa o negligente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar como servidor público? Pues que no existió el daño. Entonces, pareciera que acá la versión de la presunción de inocencia se invierte para con el servidor público, igual que con el tema del enriquecimiento oculto o el ocultamiento del conflicto de intereses. Porque acá la forma en la que terminó acaeciendo esto es que en realidad la carga probatoria de demostrar esta inocencia se trasladó al servidor público y no solamente a la autoridad. Por ejemplo, con el tema de las declaraciones, pues aquí puede ser relativamente sencillo. A ver, ¿lo declaraste o no lo declaraste? O en su momento lo ocultaste al momento de hacer la declaración cuando estabas obligado a rendir. Con veracidad, dice el texto de la ley para referirse a las declaraciones de los servidores públicos. Pues bueno, acá también se invirtió la forma en la que se construyó esta presunción y al momento de presumir prácticamente culpable el hecho de no haberlo declarado y se vuelve interesante. Aquí es donde les decía hace un momento, dentro de la doctrina, con todo este tema de la prueba racional o los estándares racionales de prueba, etcétera, de pronto tenemos pues, mucho el influjo de filósofos del derecho que algunas veces están un poco desconectados del tema procesal y pudiera ser el punto de mira que esos estándares probatorios de pronto se empiezan a desarrollar más en el seno de la filosofía del derecho, en el seno de los procesalistas. Pero si algo hay que rescatar, este libro, es una cita del último libro de Jordi Ferrer Beltrán, donde formula 7 estándares de probatoria distintos y dice, bueno, a ver, vamos desde el más extremo de los estándares, donde es más rígido, hasta el estándar más laxo. De hecho, viene a ser el estándar probatorio tercero que construyen en ese libro. Y hasta cierto punto, perdón, me estaba adelantando. Con el estándar probatorio más adelante. Aquí es básicamente lo que les decía hace un momento, que después asumió la Corte, que cuando hablamos del estándar de prueba tenemos 3 posibilidades distintas. O un estado psicológico, una duda como incertidumbre racional y un cierto grado de duda racional sobre la veracidad. Como dijo, si siguiéramos la línea de la Corte, entonces estamos más enfocados en el segundo, de generar si hay una duda de una incertidumbre racional sobre lo que decía la Corte, la hipótesis que formula la autoridad al momento de realizar su imputación. Y aquí es donde les decía que es el estándar de prueba 3. Les decía que en este último libro de Jordi Ferrer Beltrán sobre estándares probatorios, este es el estándar 3. El 7 es el más extremo, o sea, el de más alto grado de tecnificación para el estándar probatorio, y el 1 es el más laxo, por así decirlo. Así es que si ven nos ubicamos en lo intermedio. Si fuéramos tan papistas, en este caso,
de decir, oye, pues el más allá de todo razonable quiere decir que es el estándar más elevado. No necesariamente, ¿eh? Y al momento en que construye estos estándares Ferrer, me parece que es bastante oportuno saber que podemos recurrir a este y construir un estándar probatorio en materia de responsabilidades muy enfocado con esto. A ver, más o menos es esto. La hipótesis sobre unos hechos debe dar conjuntamente las siguientes condiciones. Ser capaz de explicar los datos disponibles, estar integrados de forma coherente y que las predicciones de nuevo dato permitan llegar o confirmar los resultados que habíamos tenido como pruebas en el proceso. Y también debe de haberse refutado la hipótesis alternativa presentada por la defensa, explicada con los mismos datos o compatible con la inocencia del acusado demandado, o más beneficiosa para él siempre que se haya aportado alguna prueba que le otorgue algún grado de confirmación. No estamos en el estándar más elevado, pero tampoco estamos en el más laxo. ¿A qué voy con esto? Y esto es un punto esencial donde les decía hace un momento. La posibilidad de construir la defensa puede ser no allegar mayores medios probatorios al procedimiento, sino buscar precisamente que con las pruebas que existe se tenga esa duda suficiente o tenga otra alternativa de explicación sobre los hechos que formula la autoridad en el IPRA al momento de que da inicio o con el cual va a dar inicio al procedimiento de responsabilidades administrativas. ¿Para quién, digamos, es la principal forma en la que se tendría que estar asumiendo este estándar de prueba? Pues desde luego para la autoridad investigadora. ¿Por qué? Porque es ella la que está obligada a aprobarlo. Y en un momento determinado, aprobarlo bajo este estándar de más allá de toda duda razonable. Y cierro el día de hoy con algo que ocurre, por desgracia, no solamente en el contexto del penal, sino también de los procedimientos disciplinarios, que es con todo el abanico que puede darse de pruebas ilícitas. A ver, si tenemos un contexto de investigación donde las pruebas fueron aportadas con contravención a derechos, podemos tener también por contrapartida que esas pruebas en algún momento se consideren ilícitas. ¿Quién las va a considerar ilícitas? Pues de entrada tendría que ser la autoridad investigadora la que advierta que está cometiendo ilícitos, violaciones de derechos humanos al momento de recabar las pruebas, o que pueden no ser violaciones de derechos humanos, sino violaciones de mera legalidad que hagan que se vicie esas pruebas y que no sean admisibles. Si dentro del estándar que tenemos para los procedimientos y para las investigaciones el respeto a derechos humanos, más el de verdad material, exhaustivo, etcétera, pues entonces tenemos también que ser muy cuidadosos, quienes son autoridades investigadoras, de no cometer estos ilícitos durante la investigación que van a dar lugar a que a posterioridad estas pruebas tengan que ser descartadas o purgadas del procedimiento, pero también que esto permita que las autoridades, tanto substanciadoras como resolutoras o los tribunales en su caso, tengan mayor noción para en su momento determinado excluir estas pruebas. Y por contrapartida también, quien acuda a los procedimientos disciplinarios, a la defensa de algún servidor público de un particular, también pueda tener una noción más asertiva de respecto de cuándo se generan estas violaciones o estas pruebas ilícitas, y obviamente exponer esas razones para que en su momento se purguen estas pruebas, y eso puede dar lugar pues, a la absolución de los servidores públicos. El origen que tiene con el tema de la prueba ilícita en la Corte, curiosamente, no es penal, sino es civil, en un contexto de un juicio familiar, en el que una de las partes aportaba unos correos electrónicos de otra a un procedimiento en materia familiar, civil, digamos, en la que había obtenido unos correos electrónicos del correo electrónico de su entonces pareja, y los había aportado al procedimiento. No había formado el parte de la comunicación, ni el receptor ni el emisor. Consecuencia, la forma en la que lo obtuvo fue ilícita, porque pues, los correos electrónicos, al igual que el resto de las comunicaciones, están protegidas bajo el tema de la privacidad de las comunicaciones. Y aquí es donde empezó la Corte a delinear este tema de si la obtención de la prueba ha sido irregular por contravenir el orden tanto constitucional como legal, pues la prueba va a ser considerada inválida. Ahí tenemos el tema de comunicaciones privadas y viene un punto bastante interesante
con donde puede empezarse el tema de las pruebas ilícitas en el contexto ya de los procedimientos disciplinarios, que es el segundo de las cuestiones. La comunicación privada, ya les decía, si no la revela cualquiera de los intervenientes en la comunicación, el emisor o el receptor, y la obtiene. Pues Perdón, maestro, adelante. no te preocupes. Pues en automático tendremos que esa ilicitud, digamos, que dará lugar a que se purgue esa prueba en algún momento, se excluya o se tenga que excluir de las que van a ser valoradas en el contexto ya de la toma de decisiones, o incluso también de los controles materiales que realiza la autoridad sustanciadora cuando puede dar lugar a las abstenciones. Pero después tenemos algo que sí ocurre, y ocurre con mucha frecuencia, que es que en el contexto de la investigación, la autoridad investigadora decide llamar al presunto infractor y le dice, oye, vente para acá y declárame sobre esto. ¿Y qué es eso? Pues precisamente la falta que después te voy a buscar imputar a ti, servidor público. Y resulta ser que si nos vamos con este contexto de la sentencia de la Corte Interamericana que les refería hace un rato del caso Mina Cuero contra Ecuador, pues el servidor público no estuvo asistido de un abogado que le permitiera tener esa defensa durante la declaración, y esa declaración posiblemente se utilice para completar el marco probatorio con el cual se va a formular el IPRA y se le va a sujetar a un procedimiento de responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos contextos estas declaraciones del presunto infractor ante la autoridad investigadora pueden ser consideradas ilícitas. Lo mismo viene a ser, dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que puede darse visitas de verificación para completar las diligencias de investigación. Bueno, si esas diligencias de investigación, que después la remiten en términos de la Ley de Procedimientos Administrativos Federal, si tiene algunos vicios, pues también podrá ser considerada prueba ilícita por los vicios que tenga esa visita de verificación. Y el otro ejemplo que tengo, pues resulta ser que pues yo como autoridad investigadora no me aplica el secreto bancario, secreto bursátil, y puedo empezar a pedir un montón de información relacionadas con eso, pero ojo, y aquí es donde viene a ser hasta cierto punto contradictorio. Eso lo puedo hacer cuando estoy investigando faltas graves. La pregunta viene a ser para ustedes. ¿Ya tendría noción la investigadora de si lo va a calificar como grave o no? O mejor dicho, si no lo ha calificado todavía como grave o no, ¿cómo sabe que está investigando una falta grave? Y el uso de esa información, que no le aplica el secreto bancario bursátil ni el secreto fiscal, pues puede lograr a que empiece a utilizar esa información para faltas no graves. Y aquí viene a ser bastante interesante el problema. Como les digo, el día de hoy la verdad es que la noción era buscar algunos puntos sobre la prueba en el procedimiento disciplinario y no comenzar realmente con decirles, miren, la pericial en los procedimientos disciplinarios se desahoga de X, Y y Z formas, porque pues prácticamente es para eso. Ustedes pueden consultar la ley y sabrán cómo se lleva una prueba pericial, los momentos en el desahogo, cómo la tienen que ofrecer, etcétera. Sino acá tratamos de que el día de hoy fuera más en un contexto de situar problemas en específico que tenemos con los estándares probatorios, con las presunciones, la presunción de inocencia, y con cómo esto puede impactar en la construcción estratégica que hagan las autoridades investigadoras, pero también cómo le puede servir a los particulares para construir su defensa al momento de que los lleven ya a un procedimiento administrativo de responsabilidades. Y entiendo yo que, como les decía al inicio, utilizando el fraseo de mi querido amigo Darío Ángeles, tal vez si no pude sumarlos a mi postura, por lo menos los confundí más. De nueva cuenta, Rodrigo, muchísimas gracias por invitarme más bien al día de hoy. Yo estoy encantado, y si por ahí alguien quiere comentar algo, pues totalmente abiertos para platicarlo. No, al contrario, estimado Carlos, nos estuviste atentos todo este momento ahí con tu explicación y con los contenidos de las gráficas que acabas de compartir. Surgieron muchos comentarios que abonaban a tus desarrollos cuando los ibas dando, ¿no? Yo sí quisiera hacerte una pregunta, se lo hemos hecho a otros ponentes. ¿Cuál consideras tú que deba ser la autoridad jurisdiccional que permita a las investigadoras el acceder a estas informaciones como el secreto bancario, ¿no? Hay quien dice, bueno, pues estamos en el régimen disciplinario, entonces debe ser a la autoridad jurisdiccional natural, que sería las autoridades resolutoras, ¿no?
Hay quien dice, no, pues como el especialista o el juzgador especializado en respeto de derechos humanos es el juez de distrito, entonces vas con el juez de distrito. No sé, estimado Carlos, tú qué nos recomendarías, mejor dicho, a quienes somos autoridades investigadoras y que en algún momento nos veamos en la necesidad de hacer estas consultas a estas bases de información que tienen datos sensibles de sujetos investigados, siempre tratando de cuidar, como lo han dicho todas las personas que amablemente han participado como tú, en el respeto de los derechos humanos de los investigados. Pues mira, yo te podría decir dos cosas. Primera es que posiblemente dentro de las facultades investigadoras que tienen las autoridades, esta sea la que genera un problema mayúsculo, de entre todas, y por una razón sustancial. A ver, en teoría la autoridad investigadora puede por sí misma, o pareciera que el fraseo de la ley y la elección del texto legislativo como está construido es, a ver, la autoridad si decide hacerlo, en algún momento de decir, bueno, voy a requerir de información financiera, bursátil o fiscal, pues bastaría la convicción de la autoridad para pedirlo con el fraseo actual que está discutible, digamos, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Opinión personal, creo que esta parte del artículo donde les otorga estas facultades sin mayor control, por lo menos en forma inicial, me parece que es inconstitucional. Por ejemplo, si lo trasladamos a la comparativa de los jueces de control que existen en el ámbito penal o incluso los jueces especializados en este lado en materia federal, si hay un control de esta clase de diligencias de investigación por parte de los jueces penales. Acá, ¿quién es quien va a ejercer el control? Y es una pregunta bien importante, Rodrigo, por una razón. Si tú te vas con un juez de distrito y le dices, oye, juez, autorízame a que yo realice estas consultas o que estas autoridades me rindan estas informaciones que yo estoy requiriendo, pues cualquier juez de distrito, si recurre a su ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, va a decir, pues en ninguna de las que yo tengo aquí, dice que yo funciono como control de autoridades administrativas para estas diligencias. Entonces, válidamente, como muchas veces les gusta decir, yo no va a ser el término correcto, pero va a utilizar lo que utilizan mucho en amparo, te lo desecho por notoriamente improcedente. Creo yo que con el actual fraseo, ¿qué te digo yo? La opinión personal de tus servidores es que es inconstitucional esta parte a como está redactada en la actualidad, es que lo puede formular la propia autoridad investigadora para que le rindan ante ella la información sin mayor control de alguna otra autoridad distinta, ya sea jurisdiccional o de las propias resolutoras. Sin embargo, no quiere decir que esto no esté exento de este tufo de inconstitucionalidad que pueda darse, de que una autoridad administrativa de pronto tenga acceso a estos datos sensibles sin prácticamente ningún control. Ahora, el punto de mira puede estar también decir, bueno, no es que no tenga ningún control, sino que el control va a ser ex post cuando se someta al procedimiento administrativo, ya sea la sustanciadora, cuando haga las evaluaciones pertinentes en el marco de sus atribuciones, o la resolutora, cuando te diga, oye, yo voy a controlar de que esta información que pediste, pues no debió de haber sido. Pero para tú pedir esta información, la forma en la que se decidió la construcción del texto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, realmente a ti como investigador no te da un estándar. Es decir, ¿cuándo debe considerar pertinente la autoridad investigadora hacerlo en términos de la ley? Pues cuando advierta que de su investigación puede haber algo relacionado. Tiene un estándar como, digamos, si nos fuéramos con ese parangón de las medidas cautelares, digamos, hay una apariencia de buen derecho para pedir esa información. Parecería ser que de antemano no. Y creo yo que en la forma en la como está construido actualmente, ninguna otra autoridad fuera del marco de ni siquiera las autoridades que integran el sistema de responsabilidades aquí hablando, tienen competencia expresa para fungir como ese control. Y el único que le permite ejercer esa posibilidad para las investigaciones es a las autoridades investigadoras. Entonces, son ellas quienes en su caso deberían de soportar por qué están requiriendo esa información, para qué fines, y desde luego es que acá se vuelve algo que
trasladado al campo de las motivaciones, pudiera ser una diligencia de investigación que sea precedida de motivación reforzada, es decir, no solamente un motivo válido y suficiente para poder acceder a esa información, sino que sea indispensable, idónea, para construir la búsqueda de esa investigación tanto eficaz como exhaustiva. Pero la opinión de tu servidor, digamos, en términos muy llanos y concretos, es realmente la autoridad investigadora misma es quien lo debe de hacer, a pesar de que, reitero, me parece que esa potestad que le dieron sí puede tener un tufo de inconstitucionalidad en la forma en la que está construida. Gracias, Rodrigo. Gracias, estimado Carlos. Aquí activamente han estado participando algunos compañeros. Aquí la señorita Mariana Rosas hizo una pregunta directa en el chat. A mí me gustaría conocer su punto de vista respecto de las resoluciones que emite la sala especializada en responsabilidades administrativas, en el sentido de que si la autoridad investigadora solo ratifica en la audiencia, no veo lo demás, de ley, su IPRA y las pruebas, las tiene por no ofrecida y resuelve que no tuvo elementos para resolver y determina que no entra al fondo y declara que no existe la sanción. Marisela, no sé, estimado Carlos, si captamos ahí la inquietud de Mariana, o si Mariana, si aún sigue presente, quiera hacer uso de la voz. Creo que sí, pero la verdad es que sí le daría mejor. Si está Mariana por aquí, nos acompaña todavía, adelante para Hola, que nos dé un poco más de buenas contexto. noches. Buenas Buenas noches. noches. Mira, yo tengo varias resoluciones, algunos procedimientos que hemos enviado a la sala, porque son sanciones graves, en donde la autoridad investigadora únicamente ha ido a la audiencia y se ratificó mi IPRA y lo que con las pruebas, ¿no? Y la sala resuelve y dice, la autoridad investigadora debería de haber ofrecido todas y cada una de las pruebas que conforman su IPRA. Y al no haberlo efectuado de esa manera, se tienen por no presentar las pruebas, no puede entrar al análisis del fondo del asunto y declaro que no existe sanción. Porque dice que no basta con que la autoridad investigadora ratifique. Así han sido. Hemos hecho recursos de apelación y hoy los últimos dos que nos han resuelto dicen, no, espérate, sala, no puedes hacer eso. El IPRA, para poderse sostener, tiene un bagaje probatorio que ya viene incluido y no importa si la autoridad investigadora se presenta o no a la audiencia, si las ratifica, con que las ratifica es suficiente. Tú tienes la obligación de entrar al fondo del asunto. Y así es como estamos ahorita con esas disyuntivas nosotros. Mira, a mí me parece que el criterio, como ya lo expresas con más claridad, parece totalmente desacertado por una razón. El tema del ofrecimiento probatorio, de pronto hay personas que lo ven como si estuviéramos hablando de cierta sacralidad. Es decir, como si de pronto tuvieras que hacer una manifestación expresa de te vengo a ofrecer esta y con este alcance probatorio y con esta relación con los hechos que yo estoy tratando de acreditar de mi investigación. Y eso me parece que es ser en extremo formalista con una cuestión que no está como tal de esa forma y que el criterio desde luego va a parecer más en el sentido de generar una clausura a la posibilidad de ofrecer pruebas sin mayor, por así decirlo, sin recurrir a formalismos innecesarios. Acuérdense que hace poquito que modificaron el 17 constitucional, bueno, ya ni tan poquito, ya tiene varios años, con justicia cotidiana que le llamaban en el contexto de esta reforma es, a ver, vamos a evitar los formalismos innecesarios. Y no me refiero solamente a formalismos innecesarios. Cuando lo interpretó la Corte, incluso lo interpretó en el contexto del procedimiento administrativo de la ley federal y decir, no es otra cosa de, a ver, si lo que buscamos son resoluciones que busquen resolver el conflicto, los conflictos de fondo, hay que dejarnos de esta clase de formalismos. Y esta precisamente es una de las características en las que de pronto se vuelve demasiado formalista la postura de estas tribunales que mencionas tú, con el tema de solamente vino a ratificar y no señaló más, pues las pruebas no las ofreció correctamente. A ver, las pruebas, para empezar, las tiene que desglosar desde que formula el IPRA, la autoridad. Si después en la audiencia solamente dice que se refiere a ellas, salvo que no cumpla con los requisitos tal vez de
el tema de los cuestionarios para las periciales, etcétera, bueno, podrá incurrirse ya en aspectos ya más específicos o tecnificados de cada una de las pruebas, pero no quiere decir que en automático, porque no fue a rendir el tema de la sacralidad, va a descartar todas las pruebas desde ese lado, porque entonces genera ya este efecto en la que pues, las propias salas son el obstáculo para la prueba. Les decía un rato, si lo invirtiéramos en el otro contexto, de no ser la autoridad investigadora, sino ser el particular, pues estaríamos hablando de que le viola la presunción de inocencia porque no le permitiste ofrecer las pruebas por esta formalismo exacerbado. Y obviamente este criterio tendría que ser superado, o si no es que incluso posiblemente ya en algún otro medio de control de los ordinarios o ya sea del amparo, yo creo que ya en algún momento va a ser revocado. O si, mira, justo el buen Darío comenta que ya se superó, que lo revocaron en esos fallos. Entonces, precisamente... Perdón que habría aquí, no, digo, por lo que comentó de que la que habló, yo me había quedado en el de sala ordinaria. Perdón la interrupción. No, hombre, Darío, encantado. No, cuidado, amigo, adelante. Y bueno, la postura de tu servidor, atendiendo a la pregunta que estamos en ese contexto, es que obviamente esa exacerbación de los formalismos y tener más la noción de el procedimiento como rito, pues no debe ser propia y hay que empezar a desterrarla, no tanto solamente para el contexto de los particulares, sino también para las autoridades, vamos, en este contexto de los procedimientos. De pronto pareciera ser que es como si el sacerdote que se tiene que aprender el fraseo de la misa tiene que llegar a repetirlo de igual forma. Y acá no van a estar ni recitando el credo o alguna oración para infungir algún sacramento. Entonces hay que ir dejando esta sacralidad de un lado y sin llegar al extremo de ser excesivamente laxos, no ser tampoco el extremo de excesivamente rigoristas hablando de estos temas. Ángel, por favor. Aquí antes de darle el uso de la voz aquí a nuestro amigo Ángel, el magistrado Alberto Gándara quería hacer un comentario precisamente cuando estabas haciendo el desarrollo de la respuesta a esta pregunta que hizo Mariana. Adelante, magistrado, lo escuchamos. Encantado, magistrado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Primero felicitar a mi tocayo, Carlos Alberto, por tu excelente exposición. Coincido medularmente con todo lo que has mencionado, mi estimado colega. Y en este tema último que estás tocando, es importante retomar que hace algunos días en este mismo grupo tuvimos una sesión de micrófono abierto en donde precisamente se tocó este tema de que pues algunos tribunales habían estado generando estos criterios que son evidentemente formalismos innecesarios y yo les decía a los que asistieron aquella vez que no hay que interpretar de manera literal la ley. Hay formalismos innecesarios que no se deben seguir porque entonces imagínate cómo vas a dejar sin defensa al Estado porque la autoridad investigadora no compareció a la audiencia inicial, ¿no? Y también se comentó en esa sesión que ese criterio ya fue rebasado. Ese criterio, la propia tercera sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó precisamente eso, que es un formalismo innecesario y no por el hecho de que no se ofrezcan las pruebas de manera expresa, el asunto se queda sin materia, porque además finalmente hay otro artículo que fija la materia del procedimiento cuando se admite el IPRA. Entonces, de ahí que pues no debemos considerar esta situación como un rigorismo excesivo, como lo mencionas, mi estimado colega. Los saludo con mucho aprecio a todos y a todas. Gracias, magistrado y tocayo. Muchas gracias. Pues ya continuaríamos con la participación de Ángel. Disculpa, amigo, adelante, ya puedes hacer la consulta directamente al maestro Carlos. No, gracias. Precisamente era lo que comentaba el magistrado, ¿no? Que ya habíamos comentado sobre ese tema. Decíamos que sí, si bien es cierto, es rigorista,
Pues lo cierto es que le está quitando una obligación a la investigadora de comparecer en esa audiencia. Y nos íbamos, y esa sería la pregunta, ¿quiere decir entonces que en el IPRA no tiene la obligación la investigadora de concatenar las pruebas con sus hechos, sino simplemente podría hacer un listado de pruebas y decir, pues es lo que tengo y ustedes estudienlo, porque porque yo ya las enuncié, pero el problema no sería enunciarlas, sino presentar formalmente esas pruebas para que en dado caso la investigadora, pues si quiere ya no se presente. El problema es cuando te hacen un listado de tengo 10 oficios, tengo 5 respuestas, tengo etcétera, pero no hay una concatenación para sustentar su señalamiento. ¿Qué hacer en esos casos, por ejemplo, no? Porque pues sí, podrán no presentarse, pero pues si el escrito o el IPRA tampoco lo contiene, pues entonces, ¿qué le queda a la substanciadora y al resolutor? Ángel, muchas gracias por la pregunta y te diría dos cosas. Me parece que ahorita estamos hablando de dos momentos distintos. Uno, el tema de no compareció la autoridad, pero no habíamos tocado el otro momento, que es el momento de la formulación del IPRA. Y una de las cosas interesantes que tiene la ley es que le dice a la autoridad investigadora, a ver, tu IPRA tiene que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, entre ellos el tema de las pruebas. Que las pruebas las ofrezcas en los términos de la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, aquellas que tienen que tener su propio desahogo, vamos a decirlo lato sensu. Pero el resto de las pruebas, a mí me parece que, a ver, puede ser que tengamos un solo hecho imputable en una falta administrativa. Es decir, que la falta administrativa se haya configurado con una sola conducta o con una omisión. Si nos volvemos también del otro lado de decir, ok, tiene que relacionarme cada una de las pruebas con cada uno de los hechos o en específico que está buscando probar con cada uno de los hechos, desde luego que para tus servidores es pertinente hacerlo, pero no quiere decir que sea en automático también un requisito esencial que no la relacione con los hechos. Todas tienen que estar relacionadas, desde luego. Lo que busca el IPRA es que esos hechos que está buscando imputar tengan el soporte probatorio suficiente. Pero dentro de su IPRA, al momento, digamos, de tener como un formulismo como tal de decir, esta prueba se relaciona con este hecho, si bien puede ser altamente pertinente para el momento de cómo se va a evaluar y que puede ser incluso un motivo de riesgo para quien formule el IPRA de que no se la valoren adecuadamente relacionada con hechos, me parece que tampoco no da lugar a una relación de un fraseo específico para que tenga que estar contenido en el IPRA y que tenga que relacionarse con una prueba en específico, decir este hecho. Que las pueden listar en lo genérico, para opinión mía, te pueden listar 100 en lo genérico y en teoría las 100 que te están enlistando se relacionan con los mismos hechos que te está buscando sancionar. No tendría razón de ser que te traten de incluir en el IPRA pruebas que no tienen pertinencia. Claro, sí, lo sabemos que en la práctica de pronto de 100 oficios resulta ser que solo 2 interesan al fondo de la cuestión y el resto de los 98 son un poquito de paja de lo que tienen que tener relacionados con otras cuestiones, digamos, accesorias a la falta que se le está imputando. Me parece que más o menos con la misma respuesta que teníamos hace un momento en el contexto de no tenemos que empezar a generar formalismos innecesarios a partir de ciertas nociones que tenemos nosotros de cómo observamos la interpretación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino que en una particularidad muy concreta, pues vamos, si te enlistan 100 documentos, si te enlistan otros 10 testimonios, objetivamente hablando, esos 100 documentos o 10 testimonios tienen un solo objetivo, demostrar los hechos que estamos imputando a través del IPRA y no alguna otra cosa. Parece que ya el tema de ser demasiado puritanos con el tema de especificar incluso cada prueba relacionada con cada uno de los hechos que acredita, si bien no lo descarto y creo que es algo que debía ser un estándar muy diligente, hablando con lo que les decía hace un momento de construir una metodología
de las autoridades investigadoras en su investigación y en la formulación del IPRA, que es donde sí tenemos una ausencia severa, y que eso abona mucho a que las autoridades que conocen a posterioridad puedan tener un mejor manejo y a posterior una mejor valoración. Concuerdo al 100%, Ángel, que es el ideal. Es como cuando tradicionalmente, enfocándonos en el tema del amparo, te dicen, oye, pues es que no hay ninguna forma sacramental para construir los conceptos de violación en un amparo, los agravios en un recurso. Tienen razón, no hay ninguna, o sea, puedo plasmar las ideas todas inconexas, pero en la práctica, el que tenga una idea estructurada que permita una mejor lectura y una mejor comprensión, sí da desde luego esta postura de ser mejor comprensible para quien lo va a conocer después, porque quien la formula, pues en teoría ya asumió que entiende que esa conducta se prueba con estas pruebas. Pero quien lo va a leer a posterioridad, no. Y es ahí donde te digo, o sea, pertinentemente, hablando de pertinencia, creo que las autoridades investigadoras, para tener mejores cifras, tendrían que hacerlo. Y que desde luego les serviría de base para que tengan mejores resultados a partir de sus cifras. Que eso se traduzca en que sacramentalmente tengan que hacer esa relación directa entre uno y otro en específico con tal vez un cierto fraseo, y que si no puedan ser demeritadas o no obtener por bien ofrecidas las pruebas, me parece que sí ya llegamos otra vez al extremo, que es el tema de querer introducir formalismos poco innecesarios. Reitero de nueva cuenta, ya en la práctica creo que sería no solamente pertinente, sino necesario que lo hagan, porque lo que busca el IPRA es precisamente acreditar que ciertos hechos se tienen por probados al amparo del cuadro probatorio que construyó la autoridad investigadora. De ahí a que eso, digamos, es un criterio utilitario. Le sirve a las autoridades investigadoras para realizar mejores formulaciones del IPRA y para realizar también, obtener mejores resultados como formas de salida de los procedimientos. Es decir, básicamente, ¿qué busca la autoridad investigadora cuando formula el IPRA? Que se sancione a un servidor público porque ya consideró ellos que con las pruebas que tiene se acredita esa responsabilidad. Pues bueno, las mejores herramientas que tiene para que se pueda sancionar a un servidor público es que ponga claridad en su IPRA, que es otra de las cosas donde sí podemos tener gran mejoría. La claridad en la forma en la que se escriben los IPRAs se va a traducir en la claridad en la forma en la que lo pueda leer quien lo va a conocer a posterioridad. Si quien lee no te entiende, pues por muchas pruebas que tengas, no vas a alcanzar este estándar suficiente para llegar a la sanción. Pero creo que eso abre lugar a muchos otros debates sobre el tema de la metodología que siguen las autoridades investigadoras al momento de realizar la investigación y la posterior imputación. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Aquí seguiría el compañero José Ramón Fernández. ¿Qué tal, José Ramón? Un gusto saludarte. Adelante, amigo. Muy buenas noches. Ahora sí que concuerdo un poquito con lo señalado por el compañero Ángel, sobre todo porque me hace ruido lo que señala el 208 fracción 7 de la Ley General de Responsabilidades, que dice, una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecidas sus respectivas pruebas, la autoridad sustancial declarará cerrada la audiencia. Entonces, ahí es donde, digamos, me ha tocado ver casos en los cuales al no presentarse a la audiencia, el funcionario señalado, no le toman en cuenta a veces las pruebas porque dicen que no fue y no ratificó su escrito. Pero en cambio, cuando no va la autoridad investigadora, que se supone tendría la obligación también de estar en la audiencia, ahí sí se le toma en cuenta las pruebas, aun cuando no están presentes en la audiencia. Ese es mi punto de vista nada más. Gracias, José Ramón. Y la verdad es que esto me da lugar a comentar algo. O sea, como en cualquier otro procedimiento, proceso, tenemos que tener en consideración que a pesar de que las autoridades investigadoras tienen mucho más tiempo para construir su marco probatorio, ya iniciar el procedimiento tienen que interactuar bajo la misma noción de igualdad de armas o la igualdad procesal. No puedo tener un trato diferenciado procedimentalmente hablando a la autoridad investigadora que al particular en relación con las pruebas o al sujeto del procedimiento de responsabilidades. Me parece, si ha ocurrido eso con los casos que platicas, que desde luego es totalmente desacertado, tanto de un lado como de otro. O sea, no solamente desde lados de la óptica del particular, sino de la óptica también de cuando le impacta a la autoridad
administrativa investigadora, el tema probatorio, porque si tengo el mismo rasero para una de las partes, tengo que tener igualmente el mismo rasero para la otra. No puedo de pronto a uno tratarlo con mi mano izquierda y al otro con la derecha, y resulta que soy zurdo y me va mejor con la mano izquierda y te trato mejor a ti, autoridad investigadora, que a ti, probable responsable, o a la inversa. Parece que esto se soluciona de una mejor manera si las autoridades tienen en consideración también que, al igual que cualquier otro proceso o procedimiento seguido en forma de juicio como es tiene que haber igualdad entre las partes, o lo que se conoce procesalmente hablando con la igualdad de armas, básicamente. Muchas gracias, José Ramón. Maestro, no sé cómo ande de tiempo. Aquí hay otras 2 preguntas que hicieron puntualmente algunos compañeros, conforme Ya, usted iba haciendo. Un poquito corto, pero nos echamos otra más. Vale, muchas gracias. Aquí Oscar Guadarrama pregunta, cuando toman una entrevista del quejoso como prueba única en un supuesto de falta de respeto, ¿la toman como prueba suficiente, entre paréntesis, prueba plena? Sobre toda duda razonable, ¿esto no es violación del principio de presunción de inocencia? Ahí termina su participación. ¿Me recuerdas el nombre de la persona? Oscar Guadarrama. Oscar, te diría 2 cosas. Primera, lo que comentaba ya hace un ratito, si nos vamos con este estándar ahora de la sentencia de Minacuer, que nos debe dar un poco de luz al disciplinario en el que estamos tratando, pues para empezar, si yo lo llamo al probable infractor durante la etapa de investigación y no tiene asesoría técnica de un abogado, pues puede ser considerada que esa declaración sea ilícita, como parte de las pruebas que se pueden considerar como pruebas ilícitas. Y en segundo lugar, el tema de las faltas de respeto o esta conexión que existe con los códigos de ética, que también da para otro tema completamente aparte, el tema de las faltas administrativas relacionadas con los códigos de ética, o cómo se construye ahí la imputación a partir de los códigos de ética. A ver, la falta de respeto es de origen, tiene una cuestión subjetiva y otra cuestión intersubjetiva. Lo que apreciamos nosotros como algo que pueda ser una falta de respeto para mí, tal vez no lo sea para Rodrigo, tal vez no lo sea para José Ramón. Cuando lo toman como prueba única la declaración, en primer lugar, si no está asistido de un abogado, puede ser considerado una prueba ilícita, de un lado. Y del otro lado, me parecería que no reúne el estándar suficiente para considerarse, con la sola declaración de la misma persona que va a ser imputada en el procedimiento a posterior, suficiente para romper ese estándar probatorio de más allá de toda duda razonable, por una razón sustancial. Cuando lo llamas a declarar ante la autoridad investigadora, de antemano no sabe ni qué le vas a preguntar. Y su declaración puede ser que no sea suficiente por una razón de fondo, que una de ellas es que la presunción de inocencia también le va a aplicar para que le rija no declarar contra sí mismo. Si yo voy, lo llevo y declara desde esa perspectiva de la autoridad investigadora, también, si va a ser mi única prueba para imputar la falta administrativa, pues realmente creo que cualquier autoridad a posterior resolutora la va a tirar. No la va a tener por acreditada, por la razón de que esa prueba tendría en su momento 2 posibles connotaciones de poderse considerar ilícito. Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Creo que ya se retiró. Maestro, no le robamos más tiempo. Gracias. Perfecto, está Oscar. Gracias, gracias. Pues, maestro, hemos recibido y han apuntado todos los compañeros ahí excelentes comentarios sobre su ponencia. Nuevamente te agradezco, estimado Carlos, que hayas podido brindarnos y regalarnos esta conferencia, la cual todos estamos muy fortalecidos. Nos dejaste, ahora sí nos confundiste, aplicando ahí la técnica de nuestro amigo. Pero no, la verdad, muy, muy enriquecedora. Todos nos vamos fortalecidos. La verdad, siempre es grato para todos nosotros. Filosofía, competencias. Ok, perdón, que siempre es muy grato para nosotros que, pues, ustedes, los que dominan estos temas, compartan generosamente su tiempo para platicarnos sobre ellos. Entonces, voy a darte aquí
Voy a empezar a compartir, permíteme. Ahí está, es un reconocimiento, estimado maestro Carlos, te lo haremos llegar de manera física y digital por parte de Derecho Disciplinario por haber impartido esta conferencia, la prueba en el Derecho Disciplinario. También te haremos llegar, mira, tu taza conmemorativa de Derecho Disciplinario MX. Muchas gracias. Adelante. No, al contrario, muchísimas gracias. Ya salí ganando de la tarde y noche del día de hoy. Y por ahí hace un momentito en el chat les ponía el @ que tengo en Twitter, donde comúnmente ando divirtiéndome, compartiendo cosas serias, cosas no tan serias y muchos memes que se me van ocurriendo conforme el paso del día. Y stickers. Normalmente es donde tengo mayor interacción y es creo que de ahí donde también me hice el contacto con Rodrigo y con varios más de los que nos acompañan. @DonMRMonster. Con mucho gusto por ahí estamos compartiendo memes graciosos jurídicos y no tan graciosos jurídicos y alguna que otra cosa seria también. Perfecto, pues maestro, muchísimas gracias nuevamente. Estamos muy agradecidos todos con tu participación. Salimos bastante robustecidos en este tema esencial que es la prueba en el derecho disciplinario. Muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos leyéndonos ahí en contacto. Seguimos leyendo ahí en el chat de Derecho Disciplinario, donde periódicamente ahí nos saludamos. Hasta luego, que tengan buena noche. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos, estimado Buenas maestro. noches, Hasta luego, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes. Doctor. Buenas noches. Las constancias las iremos, ¿se acuerdan que se les envió ahí en el correo donde venía el ID y el código de acceso? Un enlace que es un drive donde a partir de los 5 días, que va a ser a partir del martes siguiente, ya van a estar disponibles para que ustedes las descarguen. Cualquier cosa directamente me pueden escribir. Muchas gracias. Les envío un saludo a José Ramón. Mira, aquí está el amigo Rigoberto. Yadira, nos vemos, amigos. Muchas gracias.